una sociedad como la nuestra, bastante bien vista por los vecinos y los de afuera, ¿no? Y a veces muy censurada por nosotros mismos. Decir yo robé es sacudir la hipocresía que todos, de alguna forma, tenemos encima, doctor. Yo robé. Lo que pasa es que no me afecta porque fue extraterritorial. Robé, tenía 18 años, era mayor de edad, siempre lo cuento. En Francia tenía una beca de música y no tenía para comer. Estaba en un estado de necesidad del cual tengo fotos que demuestran el estado calamitoso, y en los supermercados robaba latas de sardinas. Hasta el día que descubrieron una persona delante mío robando latas de sardinas, y aquel primer mundo tan civilizado, lo vi que de civilizado tenía poco, porque se lo llevaron en andas probablemente a algún africano, porque era un hombre con características de ese tipo, y yo dije, si marcha un africano, un sudamericano también marcha, y cesé en principio mi carrera delictual. Pero no se murió de hambre. No me morí de hambre, no. Tuve que seguir trabajando, acompañando cantantes y violinistas y todo, yo tocaba el piano, pero el estado de necesidad lo comprendo perfectamente. Hay gente que ha tenido necesidad y en muchos casos... Eso es la parte compasiva suya, ¿no? No, más que compasiva, legal. El código prevé lo que se llama el estado de necesidad. El estado de necesidad es una persona que viola un determinado bien jurídico para preservar otro. Y en la medida, yo he tenido varios casos donde no he solicitado el procesamiento de personas, más allá de no por principios de política criminal, que muchas veces lo hacemos, sino que además porque la persona ha demostrado estar en una situación muy calamitosa. Como adolescentes infractores, recuerdo una vez un caso más impactante todavía, que fue un muchacho que comete una rapiña en una panadería munido de un cuchillo. El muchacho nos demostró, porque lo pudimos comprobar, que había venido de Salto, no tenía para volver, estaba en un estado realmente de necesidad, que había ido a un par de canales de televisión a solicitar auxilio, que no lo había logrado todavía, y por eso decidió rapiñar. No estamos hablando de un hurto, estamos hablando de un delito grave. Y yo tomé la decisión, y podré ser criticado, de no solicitar el procesamiento de ese muchacho, porque ahí había de por medio un estado de necesidad. Lamentablemente, estoy convencido en este momento que en el 95-98% de los casos que hoy tenemos, ese estado de necesidad, por lo menos en lo material, no está. A eso iba. Puede haber otras miserias, pero no en estado de necesidad material. A eso iba, es decir, cuánto hay de carrera criminal, ¿no?, como camino, cuánto hay de necesidad imperiosa como... yo que sé, tantos ejemplos, Víctor Hugo o lo que fuera, de todo, y cuánto hay de sensación térmica que aumenta esto, porque también los hace héroes, y aquello de los maras en las cárceles y esto, porque fíjese, un detalle que usted ha manejado mejor que yo, pero yo lo voy a leer porque es muy fuerte. El video de la pasiva, ¿se acuerda? Sí, bueno, sí. Usted intervino ahí. Solo en los informativos centrales se emitió 9.406 segundos en el mes de mayo del 2012. Y el robo fue a mediados, ¿no?, de mayo. Ahí estos datos nos los dio Foco y fue en los informativos centrales, que nosotros decíamos, usted manejaba 40 manejaba 40 veces que habían salido. Claro, estos son los segundos exactos, doctor. Correcto. Los informativos centrales. Correcto. ¿Hasta qué punto uno o los medios no también abonamos en ese sentido? No, yo ahí discrepo. Bueno. Los medios se basan, por supuesto, en realidades. Esas realidades podrán ser incrementadas o no, también de acuerdo al consumo que esas realidades tienen. Y dejando que en estos casos el morbo puede tener una cuota, pero estimo que no es lo esencial, ese video, para ponernos en ese caso que lo conozco bien, lo único que hizo fue mostrar ni siquiera una realidad constante. Yo he tenido homicidios mucho más atentatorios contra la dignidad humana que en ese caso. A los 15 días de ese video tuvimos una pareja de ancianos cuyos cráneos fueron destrozados, pero ni siquiera por elementos que fueran suficientemente contundentes para en el primer golpe darles muerte. Fueron destrozados a partir de una mecánica repetitiva de golpes, que aquello era dantesco. No hubo video de ese tema, se podrá acordar, el 1% sí se acuerda. El video en aquel momento demostró, sí, algo que nosotros estábamos viendo, los operadores judiciales, en numerosas oportunidades y que estaba faltando el dato visual.
malo para los seres humanos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Es terrible. O sea que justifica la repetición. Justifico la repetición. Bien. Y creo que ese video y esa situación motivó una serie de hechos desencadenadores de un realineamiento a nivel judicial de varias fuerzas. A nivel parlamentario hubieron modificaciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Hoy estamos frente a la ley de faltas. Se reabrieron los tribunales de faltas. En lo que me es particular obtuve varias sentencias a nivel de casación en la Suprema Corte de Justicia que de alguna forma llevaron a su justo término determinado tipo de procesos en materia de menores infractores, abogando por la imposición de sanciones más intensas. Y ni que hablar después a nivel de adultos, que hoy estamos, y espero que sea un tema central de nuestra conversación, en todo este marco normativo nuevo que se está propugnando de modificar un sistema procesal penal en adultos que está totalmente perimido, un sistema que no hace a la dignidad de la justicia, un sistema que no hace a los derechos humanos. ¿Usted quiere juicios orales? Juicios orales públicos donde usted pueda concurrir y controlar la calidad de la justicia. Así como yo la controlo a usted porque la veo en televisión, que usted me controle a mí cuando me vea desempeñarme como fiscal, cuando vea al juez desempeñarse como juez y cuando vea al defensor desempeñarse como defensor. Y cuando las víctimas, que son las grandes olvidadas, han habido enorme cantidad de modificaciones en los últimos años para darle mayores derechos a los indagados o imputados. No me parece mal, pero hemos olvidado a la figura de la víctima, con excepción de alguna ley en donde se le ha dado alguna prevalencia, creo que es la 18.026 en materia de delitos de lesa humanidad, en donde la víctima tiene capacidades de hacer prueba, pero si no en los casos normales, las víctimas son cosificadas, tratadas como un objeto, inclusive en algunos casos sin dignidad ninguna. Mire lo que a veces he pensado, que el tema de la ley de impunidad, ¿no?, a nivel de los delitos de la dictadura, de alguna manera fue un gran aviso para la sociedad toda. No sé si usted siente eso. Yo sé que me va a decir, no puedo hablar de política, pero es simbólicamente, ¿no? Simbólicamente. ¿En cuáles de sus fases? Porque ha tenido numerosas fases. No, en la fase donde se conoció esa ley y se ratificó 2 veces más. Ah, correcto, porque a su vez esa ley ha sufrido modificaciones. Bueno, y ahora está... Sí, de alguna forma sucede que, también, y hablando, yo tengo limitaciones, le vuelvo a repetir para hablar. Soy un funcionario público, soy además fiscal, trato de jugar en la línea, es decir, jugar en la línea entre lo que debo y lo que no debo, porque mi tendencia natural es hablar y expresarme, pero tengo que tener ciertas limitaciones. Aclarado el punto, es lógico pensar que los grandes movimientos telúricos que sacudieron al Uruguay generaron también grandes y nuevas concepciones, inclusive también en el aspecto jurídico, porque llevaron a grandes discusiones. La sociedad uruguaya se dividió, lo sabemos todo y no es nada nuevo. Y nos pasamos a ser permisivos. No, pero se dividió en temas políticos en forma muy intensa. Todavía hoy sigue existiendo grandes divisiones, el presidente lo ha dicho, hasta que no terminen por fallecer muchas personas involucradas en aquellos sucesos, siguen las aguas abajo del puente. Pero tiene eso como bueno, de que se rescata grandes discusiones y ello posibilita entonces que en otros temas también puedan haber avances. Quizás a veces lo negativo puede ser quedarse únicamente centrado en esos temas. Hoy tenemos un número de víctimas enormes en el país, y vuelvo al tema de las víctimas, que no tienen capacidad de ser asesoradas en lo jurídico al presentarse ante el juzgado, que no tienen capacidad de asesoramiento en lo psicológico. Recién ahora se han votado, y creo que muy restrictivamente, determinadas compensaciones materiales para esas víctimas, y tenemos un incremento de la delincuencia que se impone cada vez con mayor realidad. Tampoco no es algo de otro planeta, el mundo entero está sufriendo estos embates. Pero entonces, abordemos una cantidad de reformas legislativas y de operatividades de los actores judiciales que estamos atrasadísimas. Hoy conversaba con unos compañeros, se está discutiendo a nivel del Poder Ejecutivo un proyecto, a mi juicio, brillante de la Fiscalía de Corte, que plasma un deseo de hace 40 años, que los fiscales salgamos de la órbita del Poder Ejecutivo,
que vayamos a hacer un servicio descentralizado. ¿Para qué? Para no sospechar del fiscal como mandado políticamente y que el fiscal pueda tener la llave para iniciar los procesos penales. Hoy los fiscales, para decirlo groseramente, en los procesos penales estamos semipintados. Intervenimos cuando ya se han repartido todas las barajas y nuestra posibilidad operativa está muy limitada. Necesitamos cambiar. Los derechos humanos son los mismos, se me ocurre con el tema de desaparecidos, con el tema de las víctimas, ¿verdad? Es el mismo. Es un hecho que se sigue repitiendo in eternum hasta que no se juzgue. Hasta que nosotros decidamos como sociedad ser más maduros. Claro, ¿y eso no será el punto de inflexión al que todos tenemos que llegar? Sí. Es decir, muy probablemente. Claro, es decir, si hoy estamos afectados por lo que nos está pasando a cada uno de nosotros, en nuestras propiedades privadas, en nuestras cosas, en nuestra integridad familia, física, en nuestra familia, en nuestras cosas, nuestros hijos, claro. Sí, señora. ¿No será que tenemos que recordar alguna cosa? Le pido solamente una pausa. Pensamos esto y enseguida venimos. Usted no necesita pensar, pero es una pausa ¿Cómo que que necesito no? Pienso hacer. todo el día. No, pero esto es para particular. eso pinto para poder pensar. No estudio, eso sí, no estudio.